Bueno, Lucas 17, 20, 24. ¿Cuántos están ahí? Lucas 17, 20 y 24. Y aunque estamos ya a fin de junio, entrado julio, estaremos hablando en este particular, naturaleza de reino. Y tenemos ahí un proverbio gobernante. Lucas 17, versículos 20 y 24. Y hay reino cuando la voluntad, cuando mi voluntad está siendo gobernada. ¿Por quién? Por Dios. Usted tiene que salir de aquí con esto claro. Hay personas que hablan de cultura del reino o naturaleza del reino y son los menos que tienen la autoridad para hablar de ello. Porque en ocasiones cuando no sabemos diferenciar la diferencia entre una nación, un país, un reino, entran los imperialistas, ¿lo dije bien? Y cuando las personas construyen un imperio, ahí es donde todo se vuelve un caos. Lo vemos constantemente en las guerras. Países que dentro de ellos se levantan imperios, personas que no piensan como piensa Félix, como piensa Carlitos. Y ahí eso trae una división, problemas, guerras, primeramente en el corazón de los hombres. Y esto se debe solamente a una cosa: que la voluntad nuestra no está siendo gobernada por el Señor del reino. ¿Estamos cayendo? Entonces quiero que vaya conmigo a Lucas 17, 20 y 24. Dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán helo aquí o helo allí. Porque aquí el reino de Dios está en, haga una pausa, entre nosotros. Lo podemos ensayar. Porque el reino de Dios está entre nosotros. Entiéndase que esto es Jesús antes de ir a la cruz. Claro, sabemos y entendemos que Cristo mismo es el reino. Cristo mismo es el todo de Dios. El evangelio del reino, el evangelio de la paz, el Hijo eterno de Dios. Pero en esta ocasión Jesús no estaba con una mentalidad de imperio, sino más bien de una naturaleza de reino. Y los fariseos, muy bien intencionados: ¿cuándo será el reino? ¿Aquí y ahora o más adelante? ¿Lo podemos nosotros ver con nuestros propios ojos? Después de la cruz sí estamos viendo un reino espiritual que se manifiesta en la tierra de los vivientes. Es un reino de personas cuyo rey se ha dado a la tarea de desinstalar de usted los reyes que hemos construido para que Él sea el rey sobre tu vida. Yo pensé que usted iba a brincar. Y dijo a los discípulos: días vendrán cuando desearéis ver uno de estos días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán helo allí nuevamente o helo aquí. No vayáis ni corráis detrás, porque como el relámpago que al fulgurar, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre, en su día. Si vamos al semillero, a Génesis, desde ahí podemos ver qué fue lo que se perdió o se extravió, porque a Dios no hay nada que se le pueda perder. Andaba perdido, sin esperanza y sin fe. No, pero para Dios usted no estaba perdido. Usted estaba desubicado. Usted estaba fuera de gobierno. Usted estaba fuera de jurisdicción. Y el primer Adán tenía todo lo necesario para ser ese administrador,
de ese reino. Pero usted sabe, más Biblia que yo. ¿Y Adán qué hace? Lo echa todo por la borda. Diga, hace un cambio de hábitat. Estaba en un hábitat de reino donde era administrador, y ahora pasó a no solamente ser un administrador, sino un mal administrador. Por eso tenemos la parábola del padre. Un hijo que se le había olvidado que estaba en un ámbito de reino, en toda la custodia del padre, en toda la provisión del padre. Dos hermanos, uno que todavía no se le había revelado la naturaleza del reino, y uno que dijo que con los bienes que tengo voy a hacer lo que me venga en gana. Diga, gastó todo hasta el último penny. Pero cuando nos vemos en esas encrucijadas, es a donde aparece el Señor del reino. No porque tú te las habías perdido, sino porque su propósito va mucho más allá de todo lo que tú hayas malgastado. Entonces tiene que entrar Jesús, el rey. Diga, el rey tiene que entrar en escena. Pasan aproximadamente 400 años de silencio, que no se hablaba ni jota del evangelio, de las buenas noticias. Y en este mismo capítulo que estamos leyendo de Lucas, si nos vamos a unos versículos anteriores, se le da una palabra a uno de los sacerdotes en turno. Creo que era Zacarías. Se le da una palabra. Diga, se le da una palabra. Un ángel da un mensaje, hablando específicamente del que 6 meses después este ángel se le iba a aparecer a María. Y entra Zacarías, interesante, al templo, conforme al turno. Diga, conforme al turno de la tradición. Y un ángel le dice que iba a concebir su esposa Elizabeth un hijo, el que iba a abrir camino al Señor del reino. Diga conmigo, el que iba a abrir camino al Señor del reino. El asunto es que Zacarías comienza a cuestionarle, pero ¿y qué será? ¿Cómo será esto? Mi esposa es estéril. Y diga, y Dios aproximadamente, intencionalmente, ¿qué hace? Lo dejó mudo. ¿Quieres no una balita loca, sino una palabra puntual para tu vida? Lo que Dios habla, es más, ya que estamos hablando de naturaleza de reino, lo que el rey habla se convierten en decretos. Y los decretos del rey es imposible que usted y yo los cuestionemos. Por eso hay mucho mudo dentro de las congregaciones. Hablan de todo, pero de lo menos que están hablando es de reino. El asunto es que los mudos que Dios ha enmudecido sí hablan, pero el asunto es que el lenguaje no es lenguaje de reino, es lenguaje de imperio. Diga conmigo, hay reino donde la voluntad humana es gobernada por la voluntad de Dios. Entonces tenemos que definir, antes de entender lo que es una naturaleza de reino, vamos a definir sencillamente lo que es voluntad. Es tan sencillo como el abecedario. Voluntad en la escritura es el deseo y el querer de Dios. Y muchos de nosotros estamos orando constantemente, es que yo estoy buscando la voluntad de Dios. Sí, pero en tus acciones yo no veo el querer ni el deseo de la voluntad que estás buscando. ¿Se entiende? Entonces es tan sencillo. ¿Qué significa voluntad en la escritura? El querer y el deseo de Dios. Entonces cuando tu querer, y señale para acá, cuando su querer es el de Dios, entonces podemos tener la certeza de que hay un rey gobernando sobre nuestras vidas.
Entonces, cuando entendemos el querer y el deseo de Dios, entonces podemos decir que hemos arribado al reino. Porque para ser salvo usted solamente necesita creer, confesar su nombre. Pero para poder entrar a la naturaleza del reino, se nos tiene que revelar el Rey. ¿Se entendió que es voluntad? Siempre que se abre materia es fuerte, es difícil arrancar. Pero ya definimos voluntad, el querer y el deseo de Dios. Entonces, cuando mi deseo, cuando mi querer está canalizado por el deseo de Dios, entonces yo puedo decir, más que haberme salvado, he sido introducido a una naturaleza que automáticamente lo hace comportarse usted no como un imperialista, sino como una persona que ha entendido la vida de reino. Pero ¿y qué significa esto de naturaleza? ¿Naturaleza qué es? Esencia. ¿Qué más? Cuando hablamos de naturaleza, identidad, pertenencia. En ocasiones los animales nos dan a nosotros una escuela sin educación, sin ir a una clase de teología, a una conferencia especial que ahí vamos a salir empoderados. Sí, porque eso es lo que tenemos, muchos cheerleaders hablando de cultura de reino. Pero cuando salen por la puerta y se encuentran con la adversidad y con otro reino que está por debajo, ese reino que está por debajo lo suprime. Diga, porque no se le ha revelado acá arriba la mente, no la mentalidad, la mente de Cristo, el Rey sobre todas las cosas, que nos hace pensar como Él piensa, que nos hace querer lo que Él quiere y desear lo que Él desea. Entonces, naturaleza, diga conmigo, es esencia, identidad y pertenencia. Entonces, podemos afirmar que entonces que el evangelio del reino es un traslado. Por eso, ambiente en las escrituras es lo mismo que una escritura que la hemos leído mucho, Padre amado, que potestades. Ambiente en la escritura es lo mismo que potestades. Por lo tanto, si el evangelio del reino es un traslado, Colosenses dice que Él nos trasladó. ¿De qué? De las diga, de los ambientes de tinieblas. Lo que pasa es que nosotros asociamos tinieblas con lugares oscuros. Y a veces hay gente más tiniebla vestido con gabán y con corbata. La escritura dice que se disfraza como ángel de luz. Y tinieblas en la escritura es que carecer de la luz del reino. Es sencillo. Y acá uno está, no, que a la oscuridad, hoy me da miedo la oscuridad. No, el hombre bueno no teme a la oscuridad. ¿Se acuerda? Esa salsita se conectó, lo tengo aquí, más o menos. Déjenme irme que es muy tarde ya. Diga, bueno, sin salsa no hay paraíso. I'm sorry for you. El boricua dice que Jesús era cocolo. Bueno, Dios era cocolo, porque allá en el Monte Oré la salsa ¿qué? Ve, ya se conectaron. Y allá iba Moisés, a ver, ven acá, me van a romper la rutina. Me metieron salsa, así salsa. Ay, Padre. Dígale que está a su lado. Naturaleza de reino pasan estas cosas. En otro lado lo miran de medio lado. El pastor está hablando. Diga, reino del griego basilea, significa dominio. Esto yo sé que usted lo sabe. Gobierno o señorío. Entonces es interesante que para ser salvo solamente necesitamos que invocar su nombre, pero para poder llegar y ser introducidos a ese reino, usted tiene que entender qué es reino. Claro, el mundo nos ha enseñado a nosotros lo que no es. ¿Quién fue el que
Carlos creo que fue el último de estos reyes que dijo que ya se había hastiado de tanto paparazzi, que él quería vivir una vida normal. ¿Cuál de ellos fue? Usted es más farandulero que yo, déjese de eso. El hijo de Diana. ¿Ve? Mire, ya yo estoy cansado de, yo quiero mi vida normal. Y la vida del reino es normal. Lo que pasa es que cuando no la entendemos, las convertimos en anormalidades. Entonces la vida del reino es tan sencilla que cuando usted se le revela, usted sabe qué es lo que usted tiene que hacer. Usted busca el querer de Dios. Usted busca invertirse donde Dios está invirtiendo y no lo reduzca al billete. Esto va mucho más que unas simples monedas, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y lo que te falta y te está agobiando financieramente, el Señor, el Señor lo resuelve, porque el Señor no quiere una carga sobre ti por encima que vaya de la naturaleza del reino. Entonces, si para ser salvo solamente invocamos su nombre para tener esta naturaleza, diga conmigo, tenemos que encarnar al Señor del reino. Ve, está cogiendo color la cosa. Lo aceptamos, lo recibimos, pero cuando se nos revela, el desalojo de Rafa, el desalojo de María, el desalojo de Idelixa, cuando eso se entiende, es que usted está ahora encarnando al rey. Por eso la escritura tuvo que traer entonces al rey y encarnarse como uno de nosotros. Tomó forma de siervo, se vació de todo, diga de todo, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Cómo te explica eso? O sea, Jesús no vino con un guille y un fronte, tú sabes, de rey, no, tranquilo. La única vez que a Jesús lo sacaron por el techo, como dicen los boricuas, fue cuando los cambistas estaban cogiendo de bobo al pueblo. Le ponían unos impuestos por encima para aprovecharse. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor del reino? Mi casa será llamada para todas las naciones. No dijo para todos los imperios, para todas las naciones. Entonces, cuando se encarna quien nos salvó, podemos vivir como salvos. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, el evangelio del reino es el desalojo de un rey con R minúscula por el rey con las letras mayúsculas. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Porque lo que yo veo allá en otros países, lo que es reinado, esas mismas preguntas se las hicieron los fariseos. Y aún sus discípulos querían un rey que los sacara del fastidio de Roma. Este es el hombre que viene ahora en turno. Este es que nos va a poner a nosotros en las papas. Este es el del rating, este es el que está pegado. Hay hambre, el tipo hace un milagro, aparecen los peces. Hay un enfermo, lo sana. Un endemoniado lo libertaba y en ocasiones se hacía de la vista larga. Porque a donde el rey no es honrado, por donde mismo entró, salió y nadie se dio cuenta. Pero cuando el rey ve gente ay, Dios mío, ¿cómo es estas palabras? Circuncidido, no sé si es la palabra suscribirse. ¿Es? Algo así. Entienda, yo solamente entré en un 7º grado. Pasé raspando. Llegué a la high porque yo no sé qué pasó.
quería estudiar, no se me abrían las puertas, viví por años frustrado, pero cuando se me reveló el Señor del reino, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es poder dejar a las personas conectadas al Rey, al Señor, sobre todas las cosas, porque eso es lo único que trae satisfacción a la vida y al corazón del hombre. No importa de a dónde nosotros vengamos, es a donde el Señor del reino nos ha depositado. Lo que pasó, lo que tuve que atravesar, era parte de. De hecho, en ocasiones tenemos que atravesar circunstancias una y otra tras de otra, porque todavía no hemos muerto a nuestro propio rey. Y el Señor te tiene que llevar nuevamente del reino, te tiene que llevar nuevamente ¿a dónde? A la misma clase. Pero cuando te gradúas de ahí, hay diploma en la casa. Hay graduación en los hijos. Hay gente graduada con mentalidad de reino y no con una mentalidad mezquina. Somos los que dice la Escritura, los pobres en el espíritu. ¿Usted sabe lo que es pobre en el espíritu? ¿Quiere saber? Bueno, me preguntó. No es aquel que no tiene, está pelado, que está en bancarrota. Y uno acá, los pobres en espíritu son los que el Señor busca. Pobres en espíritu, diga, es el vaciamiento de nuestra alma y de todo nuestro entero ser para ser fuleteado hasta las últimas teretas, como dicen en Puerto Rico, fuleteado con la unción del Santo y el Espíritu del reino. A veces se me sale el vocabulario de ingenio, pero es más fácil cada 4 años seleccionar a una persona en el cual Dios no ejerce gobierno sobre ella. Diga, pueden ser usados, pero nos hemos quedado con una mentalidad del rey Nabucodonosor. Cada 4 años se pone uno en turno. Diga, uno o menos diablo. Y el Hijo Eterno de Dios se sentó por una vez y para siempre, pero no se sentó solo. Ay, gracias, Esteve. Por eso dice la Escritura que nos hizo reyes y sacerdotes. Yo sé que usted no se ve así porque la cosmovisión que usted tiene de reino es que usted le vaya bien, esté próspero, el banco esté virado, tenga el Ferrari GTO 380, todos los días le oro al Señor por él. Señor, sí, sigue orando. Yo te lleno más que el Ferrari. Pero de cada 4 años se escoge una persona y uno acá está, dígala, aún nosotros en la iglesia, este es el hombre que Dios quiere. Este es el hombre que Dios quiere. Pero cuando se nos revela el capítulo 2 de Daniel, que él quita y depone reyes, va mucho más que un plano físico de 4 años. El problema de nosotros es que nosotros estamos entronados en nosotros mismos. Pero para eso viene el evangelio del reino, para absorberte por completo, y una vez absorbido, tú puedas entender la naturaleza de gobierno. Esa naturaleza de gobierno comienza contigo, de ahí sigue arropando a nuestra familia y de ahí a todo lo que está a nuestro alrededor. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Qué pasa que toda mi familia no le sirve al Señor? ¿Quiere saber? Diga, porque la vida del reino no es la que todo el mundo quiere y desea. Porque muchos de nuestra parentela
no sirve al Señor, porque no todo el mundo quiere la vida de reino. Cuando los discípulos se hicieron este interrogante, este es el que viene a resolver nuestros problemas, nuestros asuntos, el Señor le dijo: mi reino no es de este reino, no es de este mundo. Y en ocasiones tenía Jesús el poder y la legalidad de consumir a la gente. Sí, porque hay gente que te van a inducir por lo incorrecto. Una vez ha sido introducido en el reino, opera como se opera en el reino. Y aparecieron uno de estos que tenían sangre caliente. Vamos a hacer como Elías, que descienda fuego y el rey y el Señor del reino les tiene que decir: ustedes no saben de qué espíritu son, porque mi Padre no me envió para destruir, sino para edificar. Y entonces entra Jesús en escena. Atraía a las multitudes, las masas lo seguían. Y en un momento crucial, ya luego después de la muerte y la resurrección, estuvo como algunos 40 días por la tierra. Diga, dejando todo setup para los manifestadores del reino. Y en Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasa? Se les metió el reino por dentro. Y aquella gente que no se atrevían ni a decir ni pío, tenían a los sistemas temblando. Y uno de los emperadores dijo: vamos a devolverle nuevamente las 4 paredes para la solución a los pueblos y a nuestras vidas, iglesia. No es otro gobernador más, es que Cristo vuelva a ser el Señor de la iglesia. Es que Cristo vuelva a ser el Señor de nuestras vidas. Es que Cristo vuelva a ser el Rey de todo lo que nosotros estamos haciendo. Si Dios ve una pincelada de esa naturaleza que te ha sido dada, wow, hemos sido investidos de un linaje. Mire, yo no sé, en ocasiones yo digo: ¿qué clase de disparate? Porque en la tumba tal encontramos los restos y la sangre que dice, que atestigua que era la sangre. Sí, yo entiendo todo eso. Puede ser la sangre del estuche físico, pero la sangre del Cordero es un linaje real. Naturaleza del reino es un cambio de linaje. Teníamos un linaje caído. Yo sé que usted me está mirando de medio lado, pero la mujer samaritana tuvo que experimentar un cambio de linaje. Aquí es donde nosotros adoramos. Nosotros tenemos por el mango agarrado la adoración. Y Jesús le dijo: tienes que experimentar un cambio de linaje, porque no es en este monte. Eso tuvo su tiempo de caducidad, porque mi Padre busca. ¿Y a dónde están los verdaderos adoradores? Los que no se dividen, los que no son imperialistas. Eso es lo que significa verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que usted no está dividido, usted está concentrado. Que las miserias que tenemos que experimentar y vivir en esta vida de reino, diga, eso es parte de. Eso nos hace más fuerte. Eso nos hace más perdurable. Hay una palabra que resiliencia es. ¿Lo dije bien? Wow. Nosotros ya pasamos esa etapa.
Ya pasamos la etapa de estar aguantando y resistiendo. No, ahora es el momento. Sweat pues. Ay. Yo no sé si usted lo está viendo en el Espíritu. Diga, ya se acabó la resiliencia. Ahora es la soltura en el Espíritu. Y la vida de Cristo en nuestras vidas siendo revelada como nunca antes. Como nunca antes. Un despertar donde permanecemos de pie. Un despertar donde permanecemos con los ojos abiertos, con los oídos afinados y con el habla no enmudecida, sino, aleluya, hablando lo que habla el Rey, comunicando lo que el Rey comunica, hablando lo que Dios está hablando, porque en lo que Dios habla y en los ámbitos de gloria y de reino se convierte literalmente en un decreto que ni el diablo ni el infierno lo pueden tirar por el piso. Alma mía, alaba a Jehová. Ay, cuando el Rey habla, tiemblan los sistemas. Cuando Dios habla una palabra, nos ubica en el tiempo. Y este es el tiempo y este es el momento. Ay, no es la hora pico, es el tiempo culminante para una transición aún mayor de lo que hemos estado experimentando y saboreando, iglesia. Queremos vida de reino porque tenemos un Rey. Queremos vida de reino porque tenemos un Señor. Queremos vida de reino porque Él es el que está gobernando. Queremos vida de reino porque Él es el dueño. Queremos el querer de Dios. Ay. Anhelamos lo que Dios anhela. Ver a su Hijo formado en todos y cada uno de ustedes. La finalidad del Rey es que tú seas como su Hijo. La finalidad del Rey es que se te revele el mayor sacerdocio, donde tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia, no como un religioso más, sino como uno que tiene legalidad y jurisdicción. Estamos en su voluntad, estamos en su territorio, estamos en su hábitat, estamos seguros en Él.